Bien, vamos a iniciar una nueva clase. En esta ocasión vamos a continuar con el tema general que es cantidad de sustancias, pero ahora hablaremos de la composición porcentual. Esta composición porcentual se va a calcular con la siguiente fórmula que nos dice que el porcentaje del elemento, representado de esta manera, es igual a la masa del elemento entre la masa del compuesto por 100 multiplicado por 100. Y entonces vamos a ver hoy 5 ejemplos para ver si de esta manera queda bien claro. Y nuestro primer caso dice calcular la composición porcentual del agua. Nuestro primer paso será en esta ocasión anotar la fórmula que nos dice que el porcentaje del elemento es igual a la masa de este entre la masa del compuesto multiplicado por 100. Como ustedes ya saben, hacer este cálculo para poder saber cuánto pesa esta molécula. Anotamos cada uno de los elementos: hidrógeno, oxígeno, cuántos átomos de cada uno de ellos, en este caso 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Recuerden que cuando no hay número es la unidad. Y vamos a la tabla periódica para sacar el dato de la masa atómica. En este caso, la masa atómica del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Lo sumamos y nos damos cuenta que obtenemos 18 gramos de esta molécula de agua. Dice pues que 18 gramos pesa un mol de agua. ¿Ok? Nuestro siguiente paso será sustituir cada uno de los elementos en la fórmula inicial. Como dice masa del elemento, en este caso hablaremos primero del hidrógeno. Masa de hidrógeno entre, dice, la masa del compuesto. En este caso es la masa del agua. Bien, lo vamos a multiplicar por 100. Y aquí están los valores. 2 gramos de hidrógeno entre el total de la masa molecular, 18, multiplicado por 100 nos va a dar un porcentaje de 11.11. Vamos con nuestro segundo elemento, que es el oxígeno. Ahora, en este caso cambia, en lugar de hidrógeno es oxígeno. Aquí está, dividido nuevamente entre la molécula de agua y lo vamos a multiplicar por 100. Sustituimos valores, son 16 gramos de oxígeno entre el total, que son 18 gramos de la molécula, multiplicado por 100 nos da 88.88%. Y nuestro resultado entonces nos dice que en un mol de agua hay 11.11% de hidrógeno y 88.88% de oxígeno. Si sumamos ambos valores, pues nos va a dar un aproximado al 100% de la composición de esta molécula de agua. Nuestro segundo ejemplo nos dice que calculemos la composición porcentual del ácido fosfórico, H3PO4. Nuevamente ponemos nuestra fórmula, la misma de hace un momento. Obtenemos nuestra masa molecular anotando los elementos: hidrógeno, fósforo, oxígeno, con su número de átomos cada uno de ellos: 3 de hidrógeno, 1 de fósforo y 4 de oxígeno. Entonces multiplicamos por nuestra masa atómica, vamos a la tabla periódica para obtener este dato redondeado, recuerden, 0.5 sube y abajo de 0.5 va a bajar. Multiplicamos cada uno de ellos, número de átomos por masa atómica, sumamos y obtenemos el total de la masa molecular del compuesto. Entonces nos dice que 98 gramos pesa un mol de ácido fosfórico. Vamos a la sustitución de nuestro primer elemento, que es el hidrógeno, entre todo el compuesto por 100. Y entonces los valores nos dicen que son 3 gramos de hidrógeno entre 98 gramos multiplicado por 100, nos va a dar 3.06. El segundo elemento es el fósforo,
lo vamos a dividir entre la masa de todo el compuesto por 100 y sus valores son entonces 31 gramos de fósforo entre el total de la masa por 100 nos da 31.63%. Y el último elemento de este compuesto es el oxígeno, que se va a dividir también entre el total de la masa del compuesto y multiplicado por 100. Y aquí está, 64 gramos del oxígeno entre el total de la masa del compuesto multiplicado por 100 nos da 65.3%. Y entonces nuestro resultado nos va a decir que en un mol de ácido fosfórico hay 3.06% de hidrógeno, 31.63% de fósforo y 65.3% de oxígeno. En nuestro tercer ejemplo dice que calculemos la composición también del porcentual de la glucosa. Tenemos aquí nuevamente tres elementos químicos, anotamos nuestra fórmula, calculamos nuestra masa molecular, anotando los tres elementos. Aquí tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Los átomos de cada uno de ellos, 6, 12, 6, 6, 12, 6, su masa atómica, que vamos a obtener en la tabla periódica. No confundan la masa atómica con el número atómico, recuerden. En la simbología de la tabla periódica especifica bien cuál es la masa atómica. Multiplicamos, dividimos y dice que entonces nuestro total es 180 gramos. 180 gramos pesa un mol de glucosa. Vamos a la sustitución de nuestro primer elemento, que es el carbono, que se va a dividir entre el total de la molécula por 100. Aquí está entonces 72 gramos de carbono entre el total de la masa por 100 nos da un total de 40%. Nuestro segundo elemento, de acuerdo a la fórmula, pues es el hidrógeno, que va a dividirse por el total por 100. Y aquí están los valores: 12 gramos de hidrógeno, 180 gramos del total de la masa molecular del compuesto por 100 y nos da 6.66. Tercer elemento de la glucosa es el oxígeno, y entonces lo vamos a dividir también entre la molécula total y lo multiplicamos por 100. Y aquí lo tenemos entonces, 96 gramos del oxígeno entre 180 del total por 100, 53.33%. Y nuestro resultado dice que en un mol de glucosa hay 40% de carbono, 6.66% de hidrógeno y 53.33% de oxígeno. Ese sería nuestro resultado. Sumando los valores, pues nos da un aproximado del 100%. Bien, nuestro cuarto ejemplo dice calcular la composición porcentual del ácido sulfuroso, que es H2SO4. Anotamos nuestra fórmula, continuamos con nuestra masa molecular, anotando cada uno de los elementos con su número de átomos, 2, 1, 3, y su masa atómica. Multiplicamos, sumamos, y aquí tenemos que 82 gramos pesa un mol de ácido sulfuroso. Empezamos la sustitución. Aquí nos dice elemento, pero entonces ponemos nuestro primer elemento, que es el hidrógeno, entre el compuesto por 100. Y tenemos entonces 2 gramos de hidrógeno entre 82 gramos, que es el total de la masa molecular del ácido sulfuroso por 100, nos da 2.4% de hidrógeno en este compuesto. El segundo elemento es el azufre, que también lo vamos a dividir entre la masa total del compuesto y lo multiplicamos por 100. Aquí están los datos: 32 gramos de azufre, 82 del total por 100, 39%. Y nuestro último elemento, que es el oxígeno, la misma secuencia,
entre el total de la masa por 100 y tenemos nuestros datos, que son 48 gramos del oxígeno, 82 del total de la masa del compuesto por 100, tenemos 58.5% del porcentaje del oxígeno, y nuestro resultado entonces será que en un mol de ácido sulfuroso, ejemplo, hay 2.4 que calculemos la composición porcentual del 29% de azufre y 58.5% de nuestra masa molecular. No olviden poner por último los elementos: carbono, hidrógeno, cloro, 2 átomos de carbono, 5 de hidrógeno, y cuando no vean el número recuerden que es 1, un átomo de cloro. Buscamos en la tabla periódica la masa atómica de cada uno de ellos, los multiplicamos, sumamos y aquí está. Estamos repitiendo para que quede muy claro. 65 gramos pesa un mol de de cloruro etílico. ¿Okay? Con esto pienso que no va a haber problema para la tarea. Y sustituimos nuestro primer elemento, el carbono, con sus valores, que son 24 gramos entre el total de la masa del cloruro etílico por 100, y nos da 36.9%. En nuestro siguiente elemento, que es el hidrógeno, vamos a sustituir sus valores. Tenemos que son 5 gramos de hidrógeno, 65% gramos de el total del compuesto, y lo multiplicamos por 100. Ok, nuestro resultado va a ser 7.6% de hidrógeno. Y por último tenemos la sustitución del último elemento químico de nuestra fórmula del cloro etílico, es el cloro. Lo dividimos entre el total de la masa del compuesto y lo multiplicamos por 100. Aquí están los valores finales: 48 gramos de cloro, 65 del total multiplicado por 100 nos da 55.3% de cloro. Y por último tenemos nuestro resultado. Dice que en un mol de cloruro etílico hay 36.9% de carbono, 7.6% de hidrógeno y 55.3% de cloro. Pienso que no habrá muchas dudas, es muy sencillo. Es cuestión nada más de ir siguiendo la fórmula, en donde vamos a primero calcular nuestra masa molecular, ya lo saben cómo, por el número de átomos, masa atómica, multiplicamos y vamos a sustituir simplemente nuestros valores en base a la fórmula elemento por elemento. Elemento por elemento, en este caso, bueno, primero es el carbono, aquí está, después es el hidrógeno, aquí está, y por último es el cloro. Vamos a ir anotando las sustituciones en el orden en cómo aparecen de acuerdo a la fórmula. ¿Okay? Simplemente vamos a ir jalando los datos de los gramos de cada elemento, los vamos a dividir entre el total de la masa molecular, lo multiplicamos por 100 y ahí obtenemos el primer dato, que es el porcentaje del primer elemento de la fórmula, que en este caso es el carbono. Bien, nuestra siguiente sustitución será el elemento que está en la posición número 2, que es el hidrógeno. Bien, vamos ahora a poner que el porcentaje de hidrógeno se va a calcular dividiéndolo entre la masa total del compuesto. ¿Okay? Lo vamos a multiplicar por 100 y aquí están sus valores. Acuérdense que estos números los vamos a jalar de nuestra masa molecular. En este caso son 5 gramos de hidrógeno y el total de la masa molecular son 65. Es el dato que va a ir abajo en los tres, en el carbono, en el hidrógeno y ahorita vamos a verlo también en el cloro. Este dato de abajo es el total de la masa molecular del compuesto. Lo dividimos, lo multiplicamos por 100 y obtenemos nuestro porcentaje de hidrógeno
en este compuesto. Y por último, jalan el último elemento, lo colocan, ponen sus datos, lo jalan de aquí, 48 gramos, entre el total de la masa molecular, lo multiplican por 100 y obtenemos nuestros datos. Sumamos nuestros 3 porcentajes de los 3 elementos y nos tiene que dar un aproximado al 100%, que finalmente es el tema de hoy, que es la composición porcentual. Bueno, pues es todo por hoy. Más tarde nos veremos para aclarar dudas y para asignar